han dejado bastante fácil porque han terminado hablando de los comités multidisciplinares y yo voy a empezar hablando de una perspectiva multidisciplinar. Vamos a estar aquí en esta mesa profesionales implicados en distintos puntos del tratamiento de los pacientes. Y bueno, van a aparecer aquí como en los Oscars, de uno en uno, subiendo la escalerita cuando les pregunte. Tenemos primero al cirujano, el doctor Joaquín Gómez, es cirujano endocrino del Servicio de Cirugía General del Hospital Ramón y Cajal y, si no me equivoco, también del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Él está certificado como endocrino por la European Board of Surgery y ahora mismo es el coordinador, si no me equivoco, de cirugía endocrina de la Asociación Española. Después tenemos a la doctora Teresa Alonso, que es oncóloga del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal. Son compañeros de hospital, efectivamente están como en el comité ahora mismo, y ella está especializada dentro de la oncología en tumores geniturinarios, células germinales y tumores endocrinos. Tenemos al señor Miguel Rojas, que es psicooncólogo del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que colabora habitualmente con AECAT. Y tenemos al señor Víctor Sánchez, que es un paciente afecto de cáncer de tiroides. Su opinión hoy aquí va a ser muy importante, va a ser un paciente que esté en el comité, hoy incluido, y que se encuentra actualmente en tratamiento. Bueno, sin explayarme, bueno, me voy a presentar yo, porque a mí me han dicho que, aparte de moderadora, estoy como endocrinóloga, es decir, que también estoy como profesional implicada en el comité. Yo soy Elena Navarro, soy endocrinóloga en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Yo llevo trabajando en exclusividad en enfermedades de tiroides desde el año 1991 y específicamente en cáncer de tiroides. Prácticamente es mi trabajo único ese y las neoplasias endocrinas múltiples, y actualmente soy la coordinadora del área de tiroides de la Sociedad Española de Endocrino. Me presento tanto porque me han dicho que también tengo que participar como profesional. Y bueno, un poco introduciros de qué vamos a hablar estos próximos 55 minutos más o menos, y lo habéis visto en el título. Vamos a hablar del cáncer de tiroides refractario e indiferenciado. Bueno, ¿eso qué es? El cáncer de tiroides, como os ha dicho Javier al principio, claramente está el medular, que es la mínima parte, y luego el carcinoma diferenciado de tiroides, que es estupendo. Todas las series nos dicen 98% de supervivencia a los 5 años, se cura, no te preocupes, tienes este tipo de tumor, todo está resuelto. Y eso es la generalidad de estos tumores. Pero hay un porcentaje dentro de estos carcinomas diferenciados, hay un porcentaje que no cumple esas características. ¿Y por qué no las cumple? Pues por varios motivos, pero el más importante es que dentro del arsenal que tenemos para tratar el cáncer de tiroides está el tratamiento con yodo. Y de los tumores que vamos a hablar la próxima hora son tumores que no captan yodo, o bien que el yodo, aunque lo capten, no hace el efecto que debe de hacer, es decir, no disminuye enfermedad, y de ahí que se llamen refractarios. Cuando dicen refractarios, es refractarios al tratamiento con yodo. Hay mucha discusión, yo he echado un poquito de menos en la mesa a un médico de medicina nuclear, porque es muy importante a la hora de definir la refractariedad. Cuando llega el momento en que decimos este tumor ya no le vamos a dar más yodo,
porque no tiene ninguna utilidad. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, hay un tratamiento que ya hemos dejado de lado y tenemos que centrarnos en otras alternativas. Es importante definirlo bien y es una discusión enorme que no voy a establecer aquí, sino que vamos a partir de cuando alguien le pone la etiqueta de refractario al yodo. Es decir, ese tratamiento ya no lo podemos utilizar. Y la otra parte es el carcinoma indiferenciado, que no es el anaplásico. Estamos hablando de tumores diferenciados que captan bien el yodo, que evolucionan bien. Bueno, pues hay un tipo que no son así, que son tejido tiroideo, pero no tienen las características del tejido tiroideo y se llaman poco diferenciados o indiferenciados. ¿Qué ocurre con estos dos grupos de tumores? Pues que no se comportan igual. Ese 10% de tumores ya no estamos en el mismo escenario, estamos en otro. Tienen una mortalidad mayor, tienen un peor pronóstico y necesitan otros tratamientos. Hace unos años no teníamos tratamientos. Estábamos como lo que han comentado antes del carcinoma medular, no había ninguna alternativa. Ahora sí que hay algunas alternativas en estos casos, pero, claro, previamente haciendo un correcto diagnóstico de ellos. Voy a estructurar un poco la mesa en 4 puntos, en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, en cuanto a cómo afecta la calidad de vida en este grupo específico de pacientes y en cuanto a la investigación y las posibilidades futuras que tenemos en este grupo. A mí me gustaría destacar que no estamos ante la normalidad del cáncer de tiroides, sino que es un grupo de pacientes diferente, que tiene que tener un abordaje especial y diferente y que si en general la existencia del comité con sus luces y sus sombras es importante, en este caso es fundamental la existencia de un comité multidisciplinar, porque efectivamente en él se conoce al paciente y hablamos de Pedro, de Juan, de María y todos los miembros del comité saben quiénes son porque lo han operado una vez o dos, le han dado yodo, han llegado a decir que ese yodo no es de utilidad, su endocrinólogo ha seguido llevando toda esa línea y el oncólogo lo conoce la primera vez, que no conoce a Juan, pero a partir de ese día, cuando lo hablemos en los siguientes comités, ya lo conocerá. Esa es la importancia. Y hay otra cosa que le ha preguntado Enrique Grande a Javier y se la ha dejado sin contestar, que es los centros de referencia. Yo creo que esta es una patología muy poco frecuente y que sí que es importante que existan centros de referencia para esta patología, porque no se está acostumbrado en todos los sitios ni se tiene el conocimiento para su manejo. Luego, si queréis, lo discutimos. Y cuando hablamos del diagnóstico, la primera pregunta que haréis vosotros es, bueno, ¿y eso cómo lo diagnosticamos? ¿Eso es fácil, decir que alguien tiene un carcinoma refractario? ¿O cuánto tiempo se tarda eso en decir? Bueno, pues cuando estamos hablando del indiferenciado o poco diferenciado, eso sí que es fácil, porque directamente se opera y el patólogo ya te dice, este tumor es un poco diferenciado, tiene mala pinta, ya sabemos que eso es algo diferente. Pero cuando es un refractario al yodo, se necesita un espacio de tiempo para llegar a decirlo. Y no está estandarizado, pero mínimo un año, año y medio para poder decir que se da esa situación de refractariedad. Y a mí me gustaría que Víctor nos comentase este proceso diagnóstico en tu caso, ¿cómo ha sido? Bueno, mi diagnóstico fue porque, bueno, yo antes pesaba 95 kilos, tenía mucha papada. Sí es verdad que mi mujer, pues bueno, veía que tenía un bulto.
Y un día pues me empezaron a dar unas taquicardias, fuimos a urgencias y bueno, pues fue rápido el diagnóstico. Me palparon, me hicieron una ecografía, al día siguiente me mandaron al endocrino y nada, a la cirugía y a quitarlo. ¿Y el diagnóstico de refractariedad cuánto tardó? Pues fue, yodo. Efectivamente, la primera cirugía dio yodo, dio negativo, o sea, el primer yodo sí lo capté. En la segunda intervención ya dio positivo el rastreo. Y en la tercera revisión, en la ecografía, volvieron a salir ganglios afectados, con lo cual pues ya se sabía que era refractario, que el yodo no lo cogía. Ya fue la mala noticia, ya que te dicen que ya tienes que pasar a oncología, el golpe es duro, porque antes, bueno, andabas con endocrinos, no veías, bueno, como decís, que es un cáncer que la verdad es que tiene pues un fácil tratamiento. Y ya cuando te hablan de oncología, ya se te cambia un poco la cara y bueno, empecé con sorafenib. Sorafenib me parece que fueron 14 meses lo que estuve con él. Me volvieron a operar porque bueno, me volvió a salir otro tumor, esta vez más grave porque tenía metástasis muscular. Se vio que el sorafenib ya no era efectivo y había progresión. Y bueno, yo estoy con levantinib desde ese momento y llevo 14 meses con él. ¿Tú qué crees que podrías mejorar de esta etapa? Yo la verdad es que he tenido mucha suerte, tanto con los endocrinos, como con los oncólogos, como con los ecógrafos, como con los cirujanos. Han sido rápidos, yo creo que he tenido suerte en ese aspecto. Bueno, es una situación que desconcierta un poco porque partimos de un tumor en el que aparentemente tiene una supervivencia estupenda y todo va a ir muy bien, y en un momento dado te diagnostican la refractariedad y ya te cambia el pronóstico. ¿Cómo piensas que se puede enfocar la información a los pacientes? Sí. De esta situación, que es un cambio con respecto al presunto diagnóstico inicial. Sí, como se mencionó anteriormente, es importante formar al paciente. Un paciente formado, informado, va a ayudar o va a contribuir o va a formar parte en esa toma de decisiones junto con el médico. Muchas veces, cuando no recibimos esa información, tenemos un médico que no funciona bastante bien, que suele ser Internet. Y ahí buscamos toda esa información y se crean un montón de errores y de mitos. Entonces, parte tiene que ser nosotros los profesionales sanitarios, en este caso el médico, el oncólogo, el endocrino, a la persona que tengan de referente, en que tienen que proporcionarle al paciente, invitarlos a que le hagan preguntas. Yo siempre recomiendo, algunas veces cuando he dado clase en grupos de hematología o de oncología, siempre digo, decir en la primera consulta, pues apuntaros todas las dudas que tengáis, porque la mejor persona que te lo va a explicar es tu médico. Muchas veces sí, nos vamos a páginas que son muy buenas, que están muy bien explicado todo, pero también da mucha fase a la creatividad y todos somos muy creativos. Si terminamos con una pareja, porque ella, porque hizo, porque tal, porque el novio es un mejor amigo tal. Cuando se trata de temas de salud, pues también nuestra imaginación crece. Entonces, parte de cortar esos mitos es que con la información que te pueda dar el médico. Y en eso tenemos que ser nosotros los que tenemos que formar a los pacientes e invitarle. Y ahí nos estamos curando mucho en salud y también fomenta el vínculo con el médico, que es fundamental y clave en el proceso. Siempre inquieta mucho en estos casos a los pacientes el pronóstico. ¿Vosotros pensáis, Joaquín, Teresa, que hay alguna técnica, algún método que nos permita establecer el pronóstico cuando alguien te pregunta? Yo
no las estadísticas. ¿Qué probabilidades tengo de supervivencia o de que vuelva a aparecer o de que se quede estabilizado? ¿Pensáis o sabéis si hay alguna? Habitualmente cuando el paciente nos hace esa pregunta probablemente sea de las más complicadas de responder, porque bueno, hay pacientes que cuando hacen la pregunta quieren saber de verdad la respuesta, otros no la quieren saber del todo, sino quieren intentar atarse o tener alguna forma de esperanza o que les haga tirar hacia adelante. Yo creo que, desde luego, el escenario que yo manejo en la consulta, en muy pocos casos puedo dar datos concretos, porque casi siempre fallamos si quisiéramos dar un dato concreto. Yo creo que lo que hay que valorar son los datos clínicos que tenemos en ese momento, la situación del paciente, informar, ¿no? Como bien ya he dicho, sobre la situación y bueno, es un tumor donde hay opciones de tratamiento, con lo cual yo creo que el mensaje inicial tiene que ser esperanzador y de que hay que tirar hacia adelante, ¿no? Luego, bueno, si las cosas no van bien, yo creo que entonces ya podemos cambiar un poco el mensaje, pero desde luego inicialmente con los avances que está habiendo en los últimos años, el mensaje que se intenta transmitir es eso, esperanzador, y de pronósticos concretos es que yo creo que es que nos confundiríamos todo el rato, ¿no? Ni de técnicas que podamos utilizar para conocer mejor el pronóstico, porque es frecuente la pregunta, bueno, ¿y no puede hacerme algo? ¿No hay alguna cosa con lo que podamos saber si esto va a ir mejor o peor, va a ir lento, va a ir más rápido? ¿Alguna técnica que podamos hacer? Es una pregunta que pienso que se pueden plantear los aquí presentes. Claro, yo creo que con lo que nos ha explicado antes Jorge se ve claramente, ¿no?, que de todos los pacientes que entran en un ensayo clínico, hay pacientes que están al principio de esa caída de la curva donde el tratamiento enseguida deja de hacer efecto, pero en cambio hay otro 50% de pacientes donde la curva sigue estirándose y donde la supervivencia es mucho más prolongada. Y a día de hoy eso no lo podemos determinar. Nosotros, antes de empezar un tratamiento, no sabemos en qué pacientes va a funcionar excepcionalmente bien o en qué pacientes probablemente no funcione. Sí, vamos a hablar ahora del tratamiento y, claro, la cirugía siempre es nuestra ayuda, porque es lo que soluciona. Tú, en este tipo de pacientes, Joaquín, ¿te planteas la cirugía? Y si es así, ¿cuándo te la planteas? Bueno, buenas tardes, lo primero. Lo primero es que el problema que tenemos con estos pacientes es que casi siempre, por desgracia, vamos por detrás de ellos, ¿no? Porque siempre que es refractario al radioyodo o que es indiferenciado lo sabemos a posteriori. Cuando viene un paciente con una punción de un nódulo tiroideo sospechoso, desgraciadamente a día de hoy poco más podemos saber. Entonces, muchas veces ya son pacientes multioperados y con un manejo muy complicado. Yo soy de la opinión que, obviamente por eso soy cirujano, que siempre que el riesgo-beneficio compense, y esto debe ser una decisión no solamente del cirujano, ni muchísimo menos, ni incluso de la consulta con el paciente, debe ser lo que ya hemos hablado, pero una vez que el paciente conozca los riesgos y esos riesgos no superen a los beneficios, el tratamiento quirúrgico siempre puede aportar algo, pero tampoco hay que obcecarse de una forma desmesurada. Y luego, un poco también al hilo de lo que hablabais, yo soy un poco pesado con los centros de referencia y yo creo que para este tipo, o sea, para el cáncer de tiroides yo creo que es muy importante, pero para estos casos es imprescindible. Sí, eso yo desde luego estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo lo que yo te planteaba, y es importante el plantearse la cirugía solo si hay una afectación local, o sea, si el tumor es refractario pero hay una afectación local,
porque si hay una afectación general, hay metástasis pulmonares, por ejemplo, ¿cuándo harías tú una cirugía? No, yo hablaría con Teresa, representaría el comité que tengo la suerte de tenerla a ella, y entonces ya sería una decisión y un tratamiento probablemente más por su parte. Es importante, yo estoy de acuerdo contigo en que sea así, pero es importante porque a veces nos planteamos todos cirugía a toda costa, incluso en situaciones que no deben de ser así. ¿Y tú qué piensas de los centros de referencia, concretamente de los quirúrgicos? Bueno, nosotros justo ahora estamos haciendo un documento que yo creo que es muy importante, porque además los pacientes lo deben saber, ¿no? Y lo que pasa es que nadie le quiere poner el cascabel al gato. ¿Cuántos tiroides, porque estamos hablando de tiroides, se considera un centro de referencia, ¿no? Entonces, estamos ahora muy volcados en este tema, y desde luego, para patología maligna, un cirujano que quiera operar un caso como estos no debe operar. Se ha puesto el corte en 50 tiroides al año, ¿no? Estamos hablando de que un cirujano que quiera operar cáncer de tiroides debe hacer como mínimo 50 tiroidectomías por algo que no es cáncer. Entonces yo creo que, bueno, hoy en el día de Internet, de las redes sociales, en la mayoría de los hospitales ya tenemos o tienen publicado la actividad, las publicaciones. Yo creo que el paciente debe tener acceso y saber si el cirujano que tiene delante es el tercer tiroides que hace en su vida, en el año, o opera 10 tiroides todas las semanas, ¿no? O sea, yo creo que es completamente imprescindible, y creo que además debe ser una cosa pública. Antes decía Arantxa lo de los comités, pues a lo mejor todavía no estamos en el paso de que el paciente venga al comité, pero el paciente tiene derecho a saber si la persona que le va a tratar y que le va a poner en riesgo su vida se dedica a eso, igual que luego el endocrino, el oncólogo, etcétera. Pero yo creo que el paciente, yo creo que lo debe saber. Bueno, yo creo que esa es una información que efectivamente debería de estar, y digo debería, porque dudo mucho que esté. No conozco toda España, pero conozco Andalucía perfectamente, y ya os digo yo que no está. Está el número de intervenciones globales por hospitales, pero hay pasos intermedios. Por ejemplo, la certificación europea de cirugía endocrina te exige, o la certificación de una unidad, por ejemplo en la mama, que yo también me dedico en parte a la mama, eso está ya muy estructurado. Hay un sistema de acreditaciones, y entonces la SESPEM, que es la sociedad de mama, si los cirujanos no se dedican a ello, no tienen unos resultados, vienen y te hacen una auditoría. Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que sea el camino, pero bueno. Pero es largo. Sí, es bastante largo. Hemos indicado o no el tratamiento quirúrgico en función de cómo esté la situación. ¿Qué otras posibilidades de tratamiento, Teresa? En una situación de refractariedad al radioiodo, yo creo que nos iríamos ya a las opciones de tratamiento sistémico. Es verdad que tenemos la opción del tratamiento de radioterapia, pero yo creo que eso sería decidiéndolo entre varios especialistas, pues habitualmente por una lesión concreta que produce dolor o cualquier otro síntoma, pero lo que tenemos que hacer es controlar toda la enfermedad que en ese momento está creciendo. Para ese tratamiento, pues es verdad que en el tumor diferencial de tiroides partíamos de unos años en los que se ponía tratamiento de quimioterapia, pero que tenía muy pocas respuestas, y un poco pues al hilo, ¿no?, igual que el carcinoma medular de tiroides, sabemos que fármacos multiquinasa, o sea, de ese mismo grupo, que se llama sorafenib y lenvatinib, que son también tratamientos, digamos, antiangiogénicos, que han conseguido, bueno, Victoria los ha recibido, y en concreto está recibiendo ahora lenvatinib. Bueno, pues son, digamos, las dos opciones estándar que tenemos ahora mismo disponibles en España. También es verdad que se está investigando más, y de hecho probablemente ya de aquí a unos meses, a unos años, sí que necesitemos ir haciendo también determinaciones moleculares a nivel del tumor para ayudarnos a seleccionar determinados tratamientos. Ya hemos visto en el carcinoma medular de tiroides con los inhibidores de RET, y esos también se están probando en el diferenciado de tiroides. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo tenemos estas dos opciones estándar de tratamiento,
que independientemente, o sea, que no hace falta perfil mutacional ni hace falta que mañana se lo pidamos a nuestro médico porque la respuesta es indiferente, o sea, los dos tratamientos van bien independientemente de ese perfil molecular, pero sí que es verdad que para ser eso, estamos hablando de una situación poco frecuente. Desde luego la investigación yo creo que está creciendo bastante en los últimos meses, ¿no? ¿Cómo son esos tratamientos? ¿Cuáles son sus resultados y sobre todo sus efectos secundarios? ¿Cómo impactan en la calidad de vida de los pacientes? Yo creo que ahí es verdad que el punto de inicio del tratamiento es muy importante, precisamente porque va a ser un tratamiento crónico y ya se va a mantener mientras haya un efecto, con lo cual ese momento en el que se decide empezar el tratamiento es muy importante. Y las toxicidades, sobre todo, de forma general, vamos a tener toxicidad a nivel del tracto digestivo, son frecuentes los episodios de diarrea. A nivel de la piel, también pueden aparecer ampollas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y luego también, como hemos dicho, ¿no?, que actúa sobre todo para intentar impedir la vascularización o la formación de vasos en el tumor para evitar que crezca, pues tendremos efectos secundarios relacionados, como puede ser el aumento el incremento en la tensión arterial o algún sangrado. Para esto, bueno, pues igual que comentaba Joaquín, que para operar en estas situaciones se necesitan manos expertas, lo mismo para el manejo de este tipo de fármacos, porque es muy importante el conseguir mantener la dosis del tratamiento para conseguir una buena respuesta, pero también el poder ir ajustando la dosis en función de los efectos secundarios y necesidades del paciente. Entonces, cuanto más experiencia tenga un médico en un tratamiento, esto va a ser más sencillo y al paciente además le va a poder ofrecer una mejor calidad de vida y se va a poder exprimir al máximo el beneficio del tratamiento. El seguimiento de este grupo de pacientes, ¿quién pensáis que lo debe hacer? ¿Qué profesionales deben hacerlo? Pues porque yo a creo veces que hay confusión y sí. lío y un poco estamos en un ámbito en que es importante que si lo podemos definir. Pues yo creo, bueno, como mínimo tienen que estar el endocrino y el oncólogo, como mínimo. Pero luego es verdad que hay veces que, bueno, el endocrino, pero luego aparte también una persona especializada en temas nutricionales, porque son fármacos que conforme pasan los meses el paciente puede ir perdiendo peso, con lo cual eso también es importante, el tema del soporte nutricional, de hábitos de vida, de ejercicio físico, etcétera. Y luego yo creo que también probablemente con los nuevos fármacos que también están viniendo de esta familia de inhibidores multiquinasa, el papel del nefrólogo o del cardiólogo también nos va a ayudar, porque hay veces que se producen alteraciones a nivel del riñón, hipertensiones que sean más difíciles de controlar, con lo cual probablemente cada vez necesitemos a más especialistas, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos en esta situación creo que el endocrino y el oncólogo tienen que estar ahí. En esa vigilancia coordinados, sí. En ese seguimiento. Hay lo que conocemos, esos fármacos y esa cirugía. Me gustaría preguntarte, Joaquín, ¿hay alternativas que no son quirúrgicas que permiten tratar recidivas? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues estamos hablando de láser, Sí. estamos hablando de microondas, de radiofrecuencia. Yo creo que tienen un papel muy importante y bueno, y probablemente el más usado últimamente es la inyección de etanol, no sé en vuestros centros, pero es un poco lo que más... Y va muy bien para recidivas. Quinta vez que aparece un ganglio, porque bueno, todos sabéis que el cáncer papilar de tiroides, la lata son los ganglios, ¿no? Muchas veces, y el quebradero de cabeza, y operamos, y a los 3 años otro, y la verdad es que llega ya un momento que un ganglio único en un sitio difícil
pues vosotros los endocrinos lo indicáis perfectamente, y una alcoholización, o sea, una inyección con etanol, yo creo que es probablemente de lo más efectivo, incluso te normaliza muchas veces la tiroglobulina o te la baja. Y otras opciones, es que yo creo que lo del etanol va tan bien que yo no tengo experiencia, habitualmente es etanol lo que usamos, y sé que hay radiofrecuencia, también se puede usar, y ya en últimos casos la radioterapia. El problema de la radioterapia es pues que es un poco ya que te bloquean a nivel quirúrgico, es como ya se ha dado radioterapia, pues ya como que hemos perdido la oportunidad de volver a hacer algo quirúrgico en esa zona. Pero probablemente el más importante es la inyección de alcohol en el ganglio o en el resto, y va bastante bien. Sí, la inyección de etanol va bien, y la radiofrecuencia también. Hay centros que se han centrado en desarrollar una técnica y otros otra, pero comparativamente lo que yo he revisado tienen resultados similares. Parecidos. Si se hacen en los mismos. Y bueno, los fármacos de moda, Teresa, la inmunoterapia en el cáncer refractario. Sí, yo creo que la inmunoterapia, desde luego, a nivel de ensayo clínico ha llegado a todos los tipos de tumores, pero tenemos que ser muy cautos a la hora de valorar el beneficio de este tratamiento. En el caso del cáncer de tiroides, todavía lo que tenemos son datos muy preliminares, y lo que más hay son ensayos clínicos que se están llevando ahora en marcha. Yo he tenido experiencia en el estudio de pembrolizumab, y la verdad es que mi experiencia ha sido un poco de todo, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la sensación general incluso en otros tipos de tumores, que estamos ahora en el boom de la inmunoterapia, pero es verdad que hay un grupo de pacientes que todavía no sabemos seleccionar o saber a priori quiénes son en los que funciona muy bien, pero hay otro grupo de pacientes en los que no funciona. Entonces, yo ahora mismo, desde luego, y particularmente en el cáncer de tiroides, soy muy cauta con el potencial beneficio de este tratamiento, que beneficiará a algunos pacientes, pero todavía necesitamos tener muchos más datos de ensayos clínicos más grandes. Eso es importante, porque como hay un boom a nivel informativo, de información general sobre los nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer, lo muy efectivos que son, la inmunoterapia es fantástica, es algo que se llega a la consulta pidiendo, bueno, ¿y esos nuevos que son para la inmunidad del cáncer? Yo creo que es importante que hablemos ahora de qué lugar es el que están teniendo. Víctor, tú has comentado antes que has tenido 2 tratamientos, ¿no? Sorafenib y lenvatinib. ¿Cómo te has sentido cuando ya nos has contado que cuando llegaste a oncología, que en endocrino todo te parecía estupendo, y que cuando llegaste a oncología tu sensación no fue la misma? ¿Cómo fue tu sensación cuando hubo, entiendo, un fracaso o una falta de respuesta al sorafenib? Bueno, yo la verdad es que me quedé un poco... Claro, como dice la doctora, está el sorafenib y levantinib. En cierto modo, pues uno de los cartuchos ya no me valía, que era el sorafenib. Bueno, era el segundo cartucho que no te valía. Habíamos dejado el yodo ya. Sí, bueno, el yodo, efectivamente, es el más importante. Y bueno, me queda el levantinib, que bueno, que hasta el día de hoy pues sí está haciendo su función. Yo, ahora, pues escuchando a Teresa, que veo que, bueno, mucho después del levantinib no es que haya mucha más medicación, o entiendo que no haya medicación, o puede que haya medicación que pueda entrar nueva, pues bueno, pues esperanzados en que siga funcionando el levantinib y bueno, y que los PECTAC sigan dando lo que están dando. Esa es la esperanza que tengo. Miguel, ¿qué tipo de apoyo tienen estos pacientes a lo largo de su enfermedad? Y si tú piensas, y os lo pregunto también a los dos, a ti también, Víctor, si tiene que haber algún tipo de apoyo psicológico, o pensáis que dentro del protocolo de tratamiento, de vigilancia de esta enfermedad, tiene que haber algún apoyo psicológico. Pues te lo puedo decir él, que ha sido mi psicólogo. ¿Crees que sí, no? Por eso os lo preguntaba a los dos.
Sí. En una encuesta que se sacó hace poco AECAT, que trabajamos distintos profesionales y que se hizo a varios pacientes, creo que hubo un 90 y pico de % que reportaron que necesitaban ayuda. Yo creo que una parte importante es porque el psicólogo es un espacio donde puedes hablar y donde te escuchan, y muchas veces no nos sentimos escuchados. No, con esto no quiero decir que el médico no escuche o que los otros profesionales no escuchen, sino que a lo mejor quizás tienes una hora o un espacio para ti donde tú realmente puedes hablar y decir lo que sientes y cómo toda esta situación te ha afectado. Cuando te dan un diagnóstico de cáncer, pues al final tus valores también tienen un terremoto y tus prioridades de una u otra forma cambian. Y entonces tenemos que tratar un poco de asimilar y tratar de encajar esta situación. Entonces necesitamos muchas veces ciertos recursos para poder afrontar esta situación durante todo el proceso oncológico. También muchas veces para ayudar al paciente a formar, a que sea más activo en su proceso, y también tratar de fomentar el vínculo con su médico, que es algo que también trabajamos nosotros, porque muchas veces no sé cómo preguntar, o muchas veces también notamos que ocultan cierta información porque a lo mejor le van a poner mucha más medicación, o a lo mejor la situación su calidad de vida va a empeorar. Y si la calidad de vida no es buena, afecta también la parte emocional. Cuando estamos mal físicamente, afecta también a nivel emocional. Entonces, pues tenemos que trabajar un poco la estrategia durante todo el proceso. Pero un punto también en donde quiero hacer hincapié y que muchas veces es desconocido es en la fase del después, cuando a lo mejor están en esa fase de remisión, o a lo mejor cuando no tienen tratamiento, o en aquellos tipos de pacientes que suelen responder bien, que te reincorporas a tu rutina y que te comienzan a exigir una serie de determinaciones de pues, lo que viene siendo la vida normal. Y tú sientes que de una u otra forma pues, tienes efectos secundarios, tienes muchas cosas en ti han cambiado, en el trabajo, que para muchos pacientes es cuando lo que implica volver a la normalidad, es básicamente cuando te reincorporas en la vida laboral y comienzas a tener ciertas secuelas. Entonces allí pues te sientes solo y desprotegido, porque es verdad que la parte médica ha llegado a su objetivo, ¿no? Pero te sientes un poco desamparado, y allí la intervención psicológica, cómo afrontar esa nueva situación, porque de una u otra forma, si cambian nuestros valores, cierta parte de nosotros cambia y nos cuesta muchas veces reconocernos en la parte física, en la parte a nivel general. Hay otros aspectos también que lo mencionó Teresa anteriormente, la parte del ejercicio físico y la parte de la nutrición. Y la parte emocional juega un papel importante complementario. ¿Por qué? Porque son las cosas en las que el paciente puede controlar. Entonces, como son las cosas en las que yo puedo controlar y depende de mí, porque pues, un medicamento puede ser efectivo o no, pero yo sí que puedo controlar mis emociones, la nutrición que lleve y el ejercicio físico. Y muchas veces nos volvemos un poco obsesivos o muy radicales en tratar de cumplir esas pautas. Y es imposible en la sociedad y en el momento, en el mundo en que nos desenvolvemos, no tener estrés, no tener ansiedad y llevar una alimentación perfecta, porque siempre pues, hay un momento en donde no descansamos. Entonces eso crea algo que se llama la culpa, y la culpa es algo que bien sea por la manera en cómo nos hemos criado, por el contexto, es algo que es bastante difícil de desmontar y donde también nosotros intervenimos. Y para finalizar, la parte de la adherencia también. Muchas veces cuando te encuentras desanimado, te encuentras desmotivado, o es que bueno, conmigo ya al final no sirve nada, pues se te puede pasar por la cabeza muchas veces abandonar el tratamiento. Y caer también en la parte de pseudoterapias, que al final te ofrece lo que no te ofrece la parte médica, que es curarte, que todos sabemos que es un mito, pero en consulta generalmente es algo que yo personalmente detecto muy frecuentemente. A lo mejor de cada 10, 7 pacientes, y en algún momento se replantea dejar toda la situación, o a lo mejor combinarlo con ciertas
llevar a la par la parte médica con la parte de alguna terapia alternativa que hayan dicho que es favorable y que muchas veces tienen contraindicación. Entonces, pues bueno, creo que a grosso modo es un poco la labor que hacemos. Sí, lo que pasa que yo entiendo que los pacientes hayan respondido en esa encuesta que el 90 y tantos % estarían más satisfechos con una asistencia psicológica, pero de manera habitual en nuestros hospitales yo creo que no hay psicólogos de manera habitual en los servicios de oncología y estamos hablando de oncología, pero tampoco la hay en los servicios de neurología, donde hay enfermedades muy discapacitantes y podría deciros que en general no los hay. Entonces, sería formar parte de un protocolo de tratamiento que seguiría una línea aparte, porque no es lo habitual, no disponemos de ese recurso en nuestros hospitales. Que yo sepa, puede haber en algún servicio de oncología algún oncólogo, pero no creo que sea lo habitual. Y, por último, sobre todo para dejar que preguntéis qué es lo que hay de nuevo en investigación en este tema. Sí, un poco hacia dónde se está intentando investigar y ver la eficacia de nuevos fármacos es ver fármacos de la familia de sorafenib y lenvatinib. El cabozantinib, por ejemplo, que ha comentado antes Jorge, que está aprobado para el carcinoma medular de tiroides, se está estudiando en este grupo de pacientes, es decir, fármacos parecidos en los que podría seguir habiendo eficacia después del sorafenib y el lenvatinib. Se están estudiando los inhibidores de RET, pero todavía los estudios que hay son estudios de fase 1, es decir, es la primera vez que estamos teniendo constancia de la actividad de estos fármacos. La inmunoterapia también se está estudiando en estos pacientes y luego también, al hilo un poco de esas alteraciones moleculares, bueno, pues por ejemplo, dabrafenib, trametinib, que se utilizan o se han visto efectivos en pacientes con melanoma y que se utilizan en esos pacientes, se ha visto que en pacientes con enfermedades especialmente agresivas que tienen estas alteraciones genéticas también podría funcionar. Es decir, yo creo que todo va un poco hacia fármacos de la familia de los que ya tenemos aprobados, de sorafenib y lenvatinib, y luego fármacos dirigidos contra alteraciones moleculares concretas, pero que todavía están en fases muy iniciales de desarrollo y eso, por supuesto, la inmunoterapia, como no podía ser de otra manera. Bueno, yo añadiría que lo que se está investigando también es en las alteraciones moleculares un poco que nos permitan prever o conocer o estar más encima de aquellos pacientes que tengan determinadas alteraciones moleculares. Conocemos algunas, los tumores que tienen mutaciones en BRAF, parece que son un poco más agresivos, pero eso tampoco está claro. Los tumores que tienen mutaciones en TERT, pues también parece que lo son, y sobre todo cuando tienen las dos cosas, es decir, que serían el ir conociendo más esas alteraciones moleculares lo que nos permitiría un poco anticiparnos a saber que este tumor va a ir peor, necesita una vigilancia más cercana, es posible que sea refractario al yodo y tener más vigilancia. Yo creo que por ahí y por el desarrollo de nuevos fármacos. Y bueno, a mí me gustaría ahora que vosotros preguntaseis. Quiero añadir algo que ha sido error mío, no comentarlo, y yo creo que también el apoyo a las familias, que siempre juegan un papel importante durante todo el proceso y que no lo he mencionado, pido mil disculpas, pero bueno,
también es algo que hay que tener en cuenta y que pues tienen un papel importante también. Hola, bueno, yo soy paciente que tengo carcinoma papilar, ¿vale? Y tengo 3 preguntas. ¿Cuándo se decide que la persona, el paciente, ya no está haciendo efecto el radioyodo? Porque yo he tenido 3 sesiones y sigo marcando una triglobulina de 5,9, ¿no? Pero físicamente, en ecografía, se ve que es un microcarcinoma de 5 mililitros, de 5 mm, que le llaman. Entonces, ¿en qué momento el endocrino decide que el radioyodo ya no está haciendo efecto? Y se ve que capta, pero no capta como debería ser. Entonces, ¿en qué momento hay un tope? Que el cuerpo, entiendo que tiene un tope de milicurios. Y en esos casos, con microcarcinomas, entiendo que no se puede operar porque son muy pequeños, ¿no? Eso es nada más de dudas. Bueno, y sin entrar al caso particular, os comenté al principio que la definición de refractariedad al yodo no es fácil y se tienen que dar varios escenarios y se establece dentro del comité. Pues, por ejemplo, cuando das yodo y tienes unas lesiones que son visibles y al tiempo, que generalmente es entre los 12 y los 16 meses, ves que esas lesiones no se han modificado, con lo cual, aunque haya captado ese yodo, no está siendo de utilidad porque no hay cambios en las lesiones y tampoco ha disminuido la tiroglobulina. Luego, cuando el yodo, ahí vemos que no tiene eficacia. Ese podría ser, así en general, un motivo. Podría ser otro motivo cuando sabemos, por ejemplo, por un TAC que tiene nódulos en el pulmón y le damos el yodo y no hay captación de esos nódulos. Ahí decimos que hay refractariedad porque hay partes del tumor que captan y otras partes del tumor que están en otras localizaciones o a veces incluso la misma que no captan. O cuando hemos dado una dosis, pero eso se ha establecido de manera muy arbitraria en 600 milicurios, que no es el tope de yodo que se puede dar. El tope de yodo que se puede dar estaba establecido, hace tiempo que no se habla de eso, en 1000 milicurios. Pero se puede empezar a pensar en refractariedad cuando después de 600 milicurios todavía queda enfermedad visible, no una tiroglobulina alta. Ojo, que una tiroglobulina alta implica enfermedad, pero no es una enfermedad visible. No es fácil la definición de refractariedad, pero esos escenarios que yo te he dicho son o cuando hay nódulos que están captando en el PET y no están captando yodo y vemos las dos imágenes. Entonces sabemos que hay zonas de tumor que existen pero no están captando yodo. Y solo por terminar de responder, aunque ha respondido perfectamente bien, pero había una pincelada que tanto al cirujano como a mí nos pareció un poco rara. Nunca el pequeño tamaño de una lesión es motivo para no operar. O sea, algo no se puede operar, porque otra cosa es que digan no merece la pena operarlo, mejor vigilarlo, vamos a esperar a ver si crece, porque a lo mejor esto realmente ya está, ya el yodo lo tiene controlado y no va a crecer nunca y no hace falta hacer nada más. Pero realmente un nódulo de 5 milímetros en el cuello se puede operar perfectamente, ¿no? De nuevo, otra vez. Por ejemplo, en el centro donde yo a veces encontrar un nódulo de 5 milímetros no es fácil en el cuello, pero por eso, de nuevo, en los centros de referencia y en hospitales grandes tenemos formas de localizarlo. Por ejemplo, donde trabajamos Teresa y yo, pues ponemos una semillita radiactiva y nos lleva directamente hasta el nódulo. Quiero decir, por eso, de nuevo, la importancia de que estos pacientes sean tratados en centros con experiencia y que se dediquen a esta patología. Pues
Ya que has hablado de lo de la experiencia, antes has hablado de 50 cirugías al año como para marcarlo, pero ¿eso te refieres a un cáncer de tiroides normal en el caso de refractarios? O sea, te lo incorporo ahí. Y una segunda parte, hablas de un nodulito en estos casos. O sea, como ha cambiado tanto el tema de qué es lo que se opera, si cajas, no sé qué, estamos todos muy desorientados, porque además, dependiendo del sitio, te dicen una cosa, no va todo a la vez, ¿no? En el mundo de la medicina ni todo el mundo va a la vez. Entonces, realmente los pacientes, hay mucha desorientación hasta cuando intentamos explicarles a la gente lo que... intentar explicarles, ¿no?, los errores que puedan tener o lo que pueden haber interpretado. Ahora mismo hablas de un nódulo en un caso refractario, que nos vamos a centrar en eso, la dificultad de operar un cuello ya operado, conviene entrar, no quiero individualizar, pero las ventajas de a lo mejor vaciar más, menos... No, estamos hablando ya de cirugías sucesivas. O sea, por ejemplo, cuando operado un cáncer de tiroides tenemos un nódulo en un compartimento virgen, lo primero que hay que hacer es vaciarlo. Lo que pasa que eso es todo el compartimento, toda la cadena lateral o la que sea. Pero el problema es que muchas veces, pues en teoría en una zona ya vaciada, es cuando nos encontramos con el paso de los años un nodulito de 5 milímetros, de 1 centímetro, y ahí es la dificultad, ¿no? Volver a entrar en una zona que ya está operada, que teóricamente el cirujano ya limpió, que obviamente, entre comillas, como dice ella, y en ese momento es cuando sí que nos tenemos que servir, como si dice Javier, si merece la pena operar, o si hay que operar ya de nuevas técnicas, y eso sí que tiene que ser gente con mucha experiencia. 50 casos se habla, es que tampoco se puede individualizar tanto, porque además como son tan pocos casos es muy difícil hacer estudios de cuánto, igual que con los fármacos, con las cirugías. Pero sí, esto es muy americano, porque en Estados Unidos sí que se ha visto que el 90% de los pacientes que se operan de tiroides lo hacen cirujanos que hacen 5 o menos al año. Y estas son estadísticas que están publicadas. Entonces, con esto se intenta evitar que pase esto. Bueno, eso también puede ocurrir aquí en España, porque a nosotros nos remiten a los hospitales de referencia que nos correspondan. El hospital de referencia puede tener o no un número mínimo de 50 cirugías de tiroides al año. Luego, eso es una cosa que si no hay centros de referencia específicos o unidades que tienen una certificación específica, eso es algo que puede perfectamente ocurrir. Se me ha olvidado decir antes, con respecto a la investigación, que hay algo que se está también intentando desde hace años, es a ver si se encuentra algún fármaco que permita la rediferenciación de las células, de tal manera que no están captando yodo porque hay una parte que ha dejado de funcionar, no coge el yodo, y si podemos utilizar algún fármaco que restablezca esa vía metabólica y que permita la captación de yodo. Es otra de las líneas que está en investigación actualmente. Son inhibidores también, porque hay una experiencia publicada muy bonita, pero solamente era un tiempo de seguimiento de 6 meses con un fármaco que es un inhibidor, es un selumetinib, y la experiencia era muy bonita, pero después no ha tenido mucha continuidad. Pero esa sería una idea. Y se está explorando las vías metabólicas. Pilar Santiesteban y Garcilaso Riesco están trabajando mucho conocen mucho el NIS, el transportador del yodo, y trabajando con qué anomalías son las que están alterando esa captación, y por lo tanto a partir de ahí se podrán intentar desarrollar fármacos. Hola, buenas tardes. Cuando has presentado la mesa, has comentado que iba a hablar del cáncer indiferenciado, que no era el anaplásico. Quería saber qué diferencia habría con el anaplásico y si es aplicable algo de lo que habéis comentado, si hay alguna investigación o algún centro de referencia. Anaplásico, no.
Estamos hablando del carcinoma diferenciado de tiroides, lo que pasa que hay un grupo pequeño de ellos que el tipo de células que tiene en conjunto de todo el tiroides se ve el origen en las células foliculares del tiroides, pero tiene zonas que el origen no se identifica y por eso se llaman poco diferenciados. Hay una serie de criterios histológicos para definirlos que son bastante estrictos, qué porcentaje tiene que haber de células de ese tipo, cómo tienen que ser, para definir un carcinoma pobremente diferenciado, que se llaman así. Y eso es completamente diferente al anaplásico en comportamiento, en tipo de tratamiento y en supervivencia, por supuesto. Aunque son más agresivos, no son como el carcinoma anaplásico. En el carcinoma anaplásico no se identifica el origen del tumor. El patólogo que lo ve no identifica, no sabe cuál era la célula originaria. Y aquí sí, lo que pasa es que tiene zonas que tienen poca diferenciación, están poco diferenciadas, no son equivalentes. Y no sé si podríais guiarme de algún centro de referencia o algo que tenga experiencia con este tipo de cáncer, porque me resulta muy difícil obtener información concreta o ¿Con saber. el anaplásico Sí. o con el pobremente diferenciado? Con el anaplásico. Con el anaplásico no te puedo decir ningún centro de referencia porque son tan raros que nadie puede tener mucha experiencia. Yo te digo que llevo desde el año 91 viendo cánceres de tiroides y he visto 5 o 6 y tienen nombres y apellidos. Hay ensayos clínicos en marcha en algunos centros, pero centros de referencia, dime Javier. Centro de referencia como tal no hay, pero lo más importante en un anaplásico, dado el mal pronóstico, es actuar y actuar rápido y no perder el tiempo en pensar si va a funcionar, hacer esto, hacer lo otro. De modo que ha cambiado bastante el panorama del anaplásico en el último año, porque hay por lo menos 2 tratamientos que han mostrado un cierto beneficio, cuando antes no había ninguno. Esos 2 tratamientos, no sé si eres de Madrid o no, pero hay varios hospitales en Madrid donde se pueden hacer. Entonces, ahora cuando terminemos, cogemos, pues Teresa y yo nos sentamos contigo, si eres de Madrid te lo organizamos, si eres de fuera te buscamos a alguien de quien nos fiemos para que te pongan un tratamiento rápido. No, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿alguno de vosotros quiere añadir algún comentario? Nada, pues bueno, muchas gracias por haber acudido. Perdón, quería preguntar si hay alguna propuesta, habéis hablado de la importancia de centros de referencia, de que haya caminos para llegar a los centros de referencia, ¿no? Como pacientes, de que haya caminos de que un paciente que se le complica, que tiene un refractario, llegue a un centro de referencia. ¿Hay alguna propuesta por parte de los grupos de trabajo, de las sociedades, para que esto sea posible sobre todo en cirugía o en general, ¿no? Porque lo que yo conozco es que se potencia el que haya equipos multidisciplinares, pero tú no eliges tener al lado a un cirujano más especialista o no, ¿sabes? Que es complicado. Es lo que hablaba antes. Estamos trabajando en las acreditaciones de unidades. Entonces, hoy en día, por lo menos en la Comunidad de Madrid, hay libre elección de especialista. Entonces, y las acreditaciones de unidades es público. Ahora mismo en cirugía endocrina no la hay, la certificación, pero el documento ya está hecho, lo tiene que aprobar la sociedad y yo pongo el ejemplo que ya lo he dicho antes de las unidades de mama que está mucho más avanzado y que vamos, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, en la unidad de mama, está el cartel de unidad acreditada por la Sociedad Española de Patología Mamaria. Entonces, yo creo que ese es el camino. En cirugía endocrina todavía no está, pero desde la Asociación Española de Cirujanos estamos ya en el último paso. Pero no es una cosa que implique solo a los cirujanos, es decir, el acreditar una unidad de cirugía endocrina implica tener endocrinos, oncólogos, médicos nucleares, o sea, es un equipo con unos requisitos muy bien estructurados y que no nos los hemos inventado nosotros, sino que es una cosa que ya está escrita y estructurada. Si tú me preguntas, ¿hoy existe? No. Yo espero que en los próximos X, no sé si son 5 o 10 años,
esté mucho más avanzado. ¿Y la derivación de tu hospital a ese centro? Eso es la siguiente parte. Sí. Eso es una cuestión por cómo está organizada nuestra sanidad. Es una organización administrativa difícil. Que depende. Entre comunidades muy difícil. Bueno, eso es ministerio y luego comunidades. Lo que sí te diré es que se está trabajando desde el Ministerio de Sanidad, se están definiendo una serie de, se llaman centros se llaman CESUR. Que son centros de referencias de determinadas cosas muy específicas. Y en endocrinología nos reunieron hace 2 años para definir qué enfermedades de endocrinología requerían que existiesen esos centros de referencia. Se hizo primero un listado de enfermedades y en ese listado de enfermedades se incluyó el cáncer de tiroides avanzado o refractario. Y se pusieron también en esas reuniones las condiciones que tenía que cumplir cualquier servicio que quisiera ser un CESUR. Cuando eso existe, cualquier paciente a nivel español puede decir que tiene esta patología y que quiere ser visto en ese servicio de referencia. ¿Pero qué ha ocurrido? Que eso se quedó ahí. De eso hace, ya te digo, las primeras reuniones hace como 2 años, se establecieron los criterios y de repente se han quedado paralizados todos los CESURes, como muchas cosas en este país. Entonces hay cambios en el Ministerio de Sanidad, hay allí, y entonces esa es una cosa que está. Luego las bases están puestas para que existan centros de CESUR, concretamente de este tema, de neoplasia endocrina múltiple, por un lado, y de cáncer de tiroides avanzado y refractario. Pero ¿cuándo saldrá eso? Que en el momento que salga sí que administrativamente cualquier paciente puede pedir ser atendido en un CESUR. No sé cuándo saldrá. A nivel regional, en la Comunidad de Madrid al menos, sí que hay libre elección de especialista. El problema es más de acceso a la información, de quién lo hace bien y quién lo hace mal, pero cualquiera de vosotros que mañana quiera ver a Teresa en la consulta solo tiene que decir, quiero ir con ella. Es cierto que no sabéis si Teresa es buena o no, os impresiona de que sí, porque nos hemos fiado de ella. Pero... Vale, eso es. Vale. Y es cierto que el paciente normal probablemente no llega a tener esa información nunca, o que recibe varias trabas para llegar a Teresa, que es lo que lo intenta, pero al final se puede. Todos tenemos pacientes, pues desde Irún hasta Lanzarote, yo tengo de todas partes. Sí, pero eso es una cosa de uno que busca, rebusca, pide. Yo te hablo de una cosa oficial, que es lo que ella pregunta, de que se determinen qué condiciones tiene que cumplir un servicio para sea de referencia, no Javier, ni Teresa, ni yo, sino qué condiciones tiene que tener y además van gente, las evalúa, ve que es así y entonces te lo dan. Nadie cobra nada, quiero decir que ni cobran más los que tienen CESUR ni nada de nada. Lo que ocurre es que al hospital se le da un fondo de compensación económica de no sé qué del Ministerio. Bueno, está puesta la semilla, por lo menos está contemplado ya que el cáncer de tiroides avanzado y refractario tiene que tener un CESUR. Algo es algo. ¿Ninguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestro interés y bueno, nos tenéis a vuestra disposición para preguntarnos lo que queráis y hasta el año que viene.